Maimónides en el medio de influencia musulmana, Rashid dentro de la Europa cristiana. Cada uno de ellos trajeron la ley hebrea de sus ancestros a sus días. Formaron con ella al que entendieron nuevo judío de sus tiempos. Tal vez algunas ideas de Maimónides son más contemporáneas con el siglo XXI que con el siglo XII en el que vivió. Ustedes oyeron hablar de un califa que se llamaba Harún al-Rashid. Harún al-Rashid es el héroe de muchas leyendas orientales que se hicieron conocer con el título de las Mil y una Noches. Uno de sus hijos fue el califa, ¿lo tienen ahí el nombre? Abdallah al-Mamun. Abdallah al-Mamun vivió 20 años, del 813 al 833, pero tuvo tiempo de hacer algo que cambió nuestra historia y nuestra educación. La leyenda cuenta que una madrugada se despertó lleno de sudor, frío, llamó a sus consejeros, había soñado con un hombre rubio, vestido con un ropaje griego, que le habló y le dijo que él tenía que hacer conocer en el Imperio Islámico las obras de la filosofía griega. Ese estudio, dijo el sabio, que se identificó como Aristóteles en el sueño, ¿no?, llevaría al Islam a la cumbre del poder, a reinar desde una punta a la otra del mundo, con poder político y con el poder del conocimiento y la cultura. De acuerdo con sus intérpretes de sueños, Al-Mamun no dudó de la veracidad del mensaje. Es una leyenda esta, es una leyenda, cierta o no. Lo verdadero es que Al-Mamun fundó en Bagdad la Bait al-Hikma. ¿Lo tienen ahí? Sí. Bait al-Hikma, ¿está? Entonces no toca escribir. Casa de la Sabiduría. Bait al-Hikma. Bait al-Hikma, bueno, no importa. No importa cómo se pronuncia. ¿Qué era la Bait al-Hikma? Un centro de traducción e investigación de las obras de la filosofía griega. La filosofía griega estaba casi olvidada desde que en el año 520 Justiniano clausuró la Universidad de Atenas, decidido a acabar con la filosofía y los demás estudios paganos que no quería enseñar en un imperio cristiano. Así que clausuró la Universidad de Atenas, cerró el camino al estudio de la filosofía griega. Ese fue Justiniano. Pero en la Bait al-Hikma, la filosofía griega revivió y fue traducida. ¿A qué idioma? ¿A qué idioma pudo haber sido traducida la filosofía griega en este mundo? Estamos hablando de al árabe. Es simple, ¿no? Se tradujo al árabe a los filósofos griegos, se estudió filosofía, ciencias, astronomía, astrología, que en ese entonces era una ciencia, matemáticas, filología, ley, con los esfuerzos combinados de intelectuales persas zoroástricos, musulmanes y hebreos. De todo eso había acá. En el mismo techo había filosofía griega y había estudios de persas, musulmanes y zoroástricos. La Bait al-Hikma del califa Al-Mamun guió a los intelectuales del mundo musulmán de la Edad Media a partir del siglo IX de la Era Común a la senda del estudio y análisis de los filósofos griegos. Es gracias a eso que los intelectuales de la Edad Media, a la vez de ser creyentes, sumamente creyentes en el único Señor, estudiaron teología y filosofía y se dedicaron a hacer un esfuerzo supremo: coordinar la razón con la fe. Podemos decir
decir que es por esta tradición que a Rabí Ben Maimón, ¿cómo se lo conoce? ¿Cómo conocen ustedes? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se lo conoce? Al Rambam. Maimónides. ¿Qué quiere decir Maimónides? ¿En qué idioma está? En idioma griego. Quiere decir hijo de Maimón. No lo sabía. Bueno. Maimónides. Eso está en idioma griego y quiere decir hijo de Maimón. ¿Y cómo se entiende esto? Porque viene de un mundo griego. Para los hebreos es Rambam, Rabí Moshe Ben Maimón. Sin embargo, así se lo conoce, porque es hijo de Maimón y está con un nombre patronímico griego. Nachmanides, hijo de Nachman y Ansobón. Cuando los almohades asumieron el poder en el mundo musulmán, se preocuparon de dar marcha atrás en la filosofía griega, quemar todas las bibliotecas, todos los libros de filosofía, bajo el grito: el único libro debe ser el Corán. Pero ya la semilla de educación griega estaba plantada entre los intelectuales del mundo musulmán, hebreos, árabes. Estamos hablando de la intelectualidad que vivía en el mundo musulmán, de la Edad Media. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese mundo musulmán de la Edad Media, siglo XII? A lo mejor, tal vez hay elementos parecidos entre ese mundo y nuestro siglo XXI. ¿Qué pasaba? En el siglo XXI hay muchos que padecen hambre, gente que tiene que irse de un mundo, digamos, occidental, de un mundo americano a un mundo europeo, de un continente a otro, buscando ¿qué? Paz, trabajo. A ver, ¿era distinto en la época de Maimónides? ¿Emigraba menos gente de un país a otro? No. Emigraban tal vez más, a pesar de las dificultades, de los riesgos de los transportes. ¿Por qué? Para tener libertad religiosa, buscar mejora económica, escapar de la guerra o de persecuciones, o por todas esas razones juntas. Varias de ellas son las mismas de hoy en día y pasaron 1000 años. Los desplazados de ese entonces no tenían lo que comer, dependían de la solidaridad comunitaria, eso también pasa hoy. Los judíos sufrían persecuciones por la sola causa de ser judíos. Los médicos tenían la competencia de curanderos, charlatanes, fabricantes de amuletos artesanales que aseguraban efectivos para prevenir o curar todos los males. Eran populares los que leían las manos, los astrólogos, los que predecían el destino según... Igual que ahora. Había naipes, baraja. Había quienes adivinaban las brajot por la baraja o por los naipes, es decir, los que predecían el futuro. Además de todo ese cúmulo de creencias populares, los judíos vacilaban en su fe judía, perplejos ante la ciencia racional. ¿Y será muy distinto hoy? ¿Podemos utilizar hoy en día los conceptos de Maimónides? Fe y razón, ¿los necesitamos para entender el mundo de hoy? ¿Seguimos tal vez pensando que la fe puede mover al mundo? Yo eso se los dejo como pregunta. Todo judío que ha atravesado el duro y amargo camino desde la fe ciega al libre razonamiento tuvo que encontrar a Maimónides y halló en él una fuente de fuerza y apoyo para sus primeros pasos, que son los más duros y más peligrosos. Estas son palabras del escritor hebreo Ahad Ha'am,
Un libro que tiene que se llama Supremacía de la Razón. ¿En qué idioma escribió Maimónides sus obras jurídicas? ¿Saben? ¿Ah? No sé, nada, pero estoy tirando. Hay un solo libro que escribió en hebreo, la Mishneh Torah. Incluso, esperate, resulta que en el Yemen han aparecido manuscritos parciales de Mishneh Torah escritos en árabe. En el Yemen aparecieron. Y eso es una cuestión, no quiero meterme en eso, pero publicada la Mishneh Torah está publicada en hebreo originalmente. Aunque miren que del Yemen Rabbi Klapach trajo modificaciones en la Mishneh Torah, pero no quiero entrar en eso. Es decir, la Mishneh Torah tal como la conocemos, resulta que tiene algunas modificaciones. Pero vamos a dejarlo. Sí, eso lo aclara siempre. Tiene modificaciones. La guía Perdón, y alguna obra se escribió en árabe con caracteres hebreos. La guía de los cortejos. La guía de los cortejos fue escrita en idioma árabe con caracteres hebreos. A ver, ¿a ustedes qué les parece? ¿Quién podía entender una obra escrita en idioma árabe con caracteres hebreos? Muy poca gente, solamente los muy eruditos, el alumno al que él dedicó la obra. El comentario de la Mishnah está escrito en árabe, directamente en idioma árabe, aunque hoy en día parece traducido al hebreo. Está publicado en los tomos de Talmud y está traducido al hebreo. Bueno. Comentario de la Mishnah de Maimónides lo finalizó hacia el año 1168. La Mishnah está dividida en 6 series: semillas, festividades,